8:36 de la mañana, seguimos en Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín, hoy conversando sobre la vida, obra y el fallecimiento del Papa Francisco. Y por eso tenemos un nuevo invitado aquí esta mañana en Noticias Telemedellín. Saludamos en Madrid, España, a Eric Frattini. Él es experto en temas del Vaticano, incluso ha sido asesor de algunas de las películas que ha tenido que ver incluso con el Papa Francisco, una de las más recientes, que es la película Cónclave, y autor además de varios libros que tienen que ver con la vida de varios sumos pontífices. Eric Frattini en Madrid, España, muy buenos días, buenas tardes, imagino ya allá en Europa. Sí, buenas tardes. Aquí son las 3:30 de la tarde. Bueno, sí, buenas tardes. Bienvenido a esta conversación en Noticias Telemedellín, en Hablemos Temprano. Estamos hablando de la vida, el legado, la obra del Papa Francisco y uno de los más grandes o de los legados más grandes, justamente esos cambios que ha hecho en el Vaticano. ¿Qué podemos empezar hablando de eso, justamente, de los cambios propuestos por el Papa Francisco? Francisco llegó hace 12 años como una imagen de papa reformista, digamos que como una herencia que le dejaba el Papa Benedicto XVI, que fue realmente para mí el gran revolucionario, si se puede decir algo así, de un papa, este adjetivo calificativo, ¿no? Digamos que fue Benedicto cuando Benedicto descubre que ya a su edad ya no puede hacer los cambios que necesita, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista económico del Estado Vaticano, ¿no? Y en eso llega Francisco. Francisco llega con esa imagen de reformista, una imagen de reformista que no solamente los católicos, sino incluso los analistas, como yo, que he escrito 8 libros sobre el Estado Vaticano, también esperaban, ¿no? Incluso recuerdo que nada más ser elegido Papa, ya la revista Time entonces lo calificaba como el nuevo New Deal de Roosevelt o la nueva perestroika de Gorbachev, ¿no? Y déjame decirte que yo no estoy de acuerdo con el titular de hoy de La República, el diario italiano La República, que escribe: ha muerto el Papa Francisco, el gran reformador. Déjame que yo, claro, soy periodista y también cambiaría ese titular. Yo lo pondría: ha muerto el Papa Francisco, que quiso ser el gran reformador, porque no se lo han permitido. No, las grandes reformas que necesita la Iglesia Católica, antes de mi intervención estaba escuchando al arzobispo de Medellín, yo estaba escuchando, y realmente todas esas reformas que él propuso llevar a cabo no lo ha conseguido. No se han movido ni un ápice el Estado Vaticano. Eric, si eso sucedió con el Papa Francisco, que era, como lo conoce el mundo, tal vez el personaje con la mayor intención de hacer esos cambios, o bueno, precedido por Benedicto XVI, que usted también lo menciona como un revolucionario, entonces, ¿qué puede pasar en el Vaticano? ¿Es posible alguna transformación, algún cambio, o usted es absolutamente incrédulo con lo que pueda suceder allí, y así seguramente lo ha expresado en sus textos? Déjame decirte, Francisco ha preparado el cónclave, El próximo cónclave que elegirá el 267 Papa de la historia lo ha preparado y diseñado Francisco. Y te voy a decir por qué. En este momento 135 cardenales van a entrar en el próximo cónclave, ¿vale? En este momento que hablamos tú y yo. 135 cardenales electores menores de 80 años, ¿vale? De los cuales Francisco ha elevado al cardenalato a 108, 23 Benedicto XVI y 4 Juan Pablo II. Es decir, que él ha preparado, digamos, el cónclave de lo que él llamó el posible cónclave de la periferia. Su intención desde que él llegó al Vaticano como sumo pontífice ha sido quitar poder al grupo de los italianos, que es el grupo de cardenales con mayor número de votos en el próximo cónclave, tienen 17 votos en el próximo cónclave, les ha quitado, digamos, y ha dado poder a otro grupo de cardenales que vienen de diferentes partes del mundo, pues desde Mongolia, Ulan Bator, hasta pasando por ciudades en la India o en África, que es gran parte numérico, ¿vale? Pero de todas formas el sector conservador va a ser muy fuerte en este cónclave, porque tú piensas que entran 17
del sector italiano, y el siguiente número es Estados Unidos, que entran con 10 cardenales. Entonces, bueno, ahí va a haber una lucha bastante importante entre los introvertidos, que es como se les dice en el Vaticano, aquellos que apoyan el sector conservador, y los extrovertidos, que son seguidores de Francisco. Bueno, eso en cuanto a lo que va a ocurrir esta semana en el cónclave, pero ¿qué le parece si empezamos hablando de lo más próximo, que serán los funerales? ¿Cuáles fueron los principales cambios implementados antes de morir por el Papa Francisco en estas honras fúnebres de los sumos pontífices? Sí. Son muchos cambios, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, los novendiales, que creo que vosotros habéis hablado de ellos. Los novendiales son 9 días de luto oficial que tiene que cumplir el Estado Vaticano, que son los 9 días que se decretan desde que fallece el Papa a los 9 días de luto oficial, en los cuales los fieles van a Roma y presentan sus respetos al sumo pontífice fallecido, ¿vale? Él quería evitar eso, quería evitar los novendiales, pero le dijeron que, claro, que él es el Papa de los católicos, que muchos católicos están llegando ya a Roma para presentar sus respetos al Papa fallecido. Luego él ha conseguido una cosa, y es no ser enterrado en la cripta de los papas del Vaticano. Te digo que es el primer papa del siglo XXI en no serlo. El único papa del siglo XX y siglo XXI no enterrado en la cripta es León XIII, que fue el primer papa del siglo XX, que está enterrado en San Juan de Letrán, una de las grandes basílicas de Roma. Va a ser enterrado en una cripta especial en Santa María Maggiore, en la Basílica de Roma, porque él además era muy fan de ir a rezar ahí, iba mucho a rezar ahí. Incluso él reza en esa basílica justo antes de entrar en el cónclave, donde le eligieron papa, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, bueno, pues digamos que el rito están intentando reducirlo, pero es que la maquinaria vaticana está perfectamente engrasada desde hace siglos, y el rito pontificio de la sede vacante o interregno, que es como se le dice, entre los reinos del 266 Papa y 267, está muy calculado, está calculado al milímetro. Eric, ¿qué significó esa reunión del Papa con varios líderes de otras religiones? Ese mensaje que él quería entregar acerca de la fe, cualquiera que fuera, y esa hermandad que debía haber y el respeto ante todo. ¿Cómo lo leyó usted? Si tú te lees los comunicados de los grandes líderes de otras religiones con respecto al fallecimiento del Papa, verás que ha sido un Papa muy a favor del diálogo interreligioso, pero también debo decirte que fue un diálogo digamos, propuesto y desarrollado por Benedicto XVI. Es Benedicto XVI quien realmente lleva a cabo ese diálogo interreligioso, y digamos que Francisco lo que hizo fue continuar esa línea, fue muy continuista en esa línea que creó el Papa Benedicto XVI. Luego, claro, él ha tenido serios problemas, por ejemplo, con el Papa Cirilo. El Papa Cirilo es el Papa ruso, que ha tenido en un primer momento, se pensó que debido a la relación buena que tenían entre ambos líderes religiosos, que Francisco iba a poder apoyar de una forma más... ¿cómo podría decir la palabra para que no suene fuerte políticamente? Con más presión sobre Rusia, porque digamos que de esa forma él podía intentar parar el conflicto en Ucrania, pero tampoco lo ha conseguido. Tampoco ha conseguido ese avance. Entonces, digamos que ese diálogo interreligioso sí que ha ayudado a muchos líderes católicos que están en países conflictivos donde el cristianismo está perseguido, pero bueno, todavía el próximo Papa va a tener un tema pendiente con ese tema. Usted tocaba un término ahí muy interesante, y es el continuismo, y en una de sus respuestas hablaba de los obispos ordenados por el Papa Francisco, más de 100, si mal no le entendí. ¿Habrá 108. continuismo? ¿Habrá continuismo con la próxima elección del próximo Papa? Eso nunca se sabe. Ya sabes que hay un dicho en el Vaticano que dice que todo cardenal liberal sale papa conservador.
y que todo cardenal conservador sale papa liberal. Y si te estudias los últimos pontificados, ¿qué te puedo decir? Desde Juan XXIII, desde Roncalli, te estudias todos los pontificados, verás que ellos han sido más o menos contrarios cuando eran cardenales a la ideología de la cual han demostrado luego como pontífices. Te pongo el caso de Roncalli, que era un cardenal y luego fue un cardenal absolutamente liberal. Bueno, fue el que llevó a cabo todo el Concilio Vaticano II, más revolucionario que eso. O, por ejemplo, en lo contrario, el cardenal Wojtyła, que fue un cardenal conciliar, luego ha sido uno de los papas más duros y más conservadores desde el punto de vista de la doctrina de la historia del pontificado. Eric, ¿usted cómo analiza la personalidad del Papa Francisco? ¿Por qué logra ser un papa tan cercano a la gente? Sin duda, pues será uno de los papas con mayor recordación, si bien usted menciona que Benedicto XVI fue el primer gran reformador. ¿Será el Papa Francisco tal vez el que quede más con esa imagen, tal vez por el carisma que tenía, que no acompañaba seguramente a Benedicto? ¿Usted cómo lee esa personalidad del Papa Francisco? Bueno, Benedicto era un papa muy intelectual, tú lo sabes, era un hombre muy intelectual, muy ensimismado con su... yo creo que tengo en mi biblioteca, tengo grandísimas obras escritas por Benedicto y que son verdaderas joyas de cómo estaban escritas, porque él era un intelectual realmente. Él no era un papa cercano, pero también se dice que era un papa cercano era Juan Pablo II. Y yo siempre cuento la anécdota cuando Juan Pablo II termina una gira por Asia, una gira muy larga, él le dice a su jefe de producción, que era un jesuita, el padre Matteo Ricci, le dice: padre, ¿qué le ha parecido esta gira? Y el padre Matteo Ricci le dice: santidad, el problema que tenemos en la Iglesia es que la gente se queda con la música pero no con la letra. Y con Francisco te diría que exactamente igual. Francisco yo creo que no ha conseguido llenar iglesias, que es el problema que tiene la Iglesia Católica en este momento. El mayor problema que tiene la Iglesia Católica se está dando en lugares como Brasil, por ejemplo, que es el país número 1 en el mundo en número de católicos, y está descendiendo brutalmente ante grupos evangélicos de Estados Unidos. O, por ejemplo, en España, que se está reduciendo el número de católicos. O, por ejemplo, en Francia o en Alemania. O en Irlanda, con lo que se está reduciendo el número de católicos según el anuario pontificio, que da las cifras anuales de los católicos. Pero digamos que Francisco tampoco ha hecho un acercamiento a la Iglesia europea. No ha hecho un acercamiento, no ha visitado ningún país europeo con gran cantidad de católicos, no ha visitado Alemania, no ha visitado Francia, no ha visitado España, que es tradición en los papas, pero se ha dedicado a lo que él llamó la Iglesia de la periferia, que ha sido, bueno, pues un poco centrar el núcleo de la Iglesia, quitándole poder a los italianos, nombrando a cardenales en Ulan Bator, en Mongolia, o en la India, o en países africanos. Bueno, de acuerdo a su visión y a este contexto, ¿qué necesita entonces en este momento la Iglesia Católica? ¿Un papa cercano o un papa intelectual? Que nos deje la música y la letra. Bueno, yo creo que todos los papas son intelectuales. Como también te digo, Andrés, que no existe... aunque yo me haya expresado así, perdóname, pero no existen los papas liberales o los papas conservadores. Los papas son conservadores, absolutamente conservadores. No podemos definirlos como definimos en nuestras democracias. Pues tenemos un presidente más cercano a la izquierda o tenemos un presidente más conservador. Los papas son todos conservadores y los 135 que van a entrar en el próximo cónclave son conservadores. Lo que pasa que con cuestiones de doctrina sí que pueden mostrar cierto posicionamiento un poquito más liberal. Por ejemplo, yo te digo que el Papa Francisco ha sido un hombre que ha dado muchos titulares en esa dirección, ¿vale? Todos recordamos la famosa frase: ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? ¿Vale? Pero todavía él no ha hecho ningún documento, él no hizo ningún documento pontificio para que en las iglesias, todavía hay iglesias en el mundo, aunque a muchos nos parezca increíble, donde no se bautiza a los niños porque tiene 2 papás, o no se bautiza a un niño porque tiene 2 mamás. Pero claro, es que el catolicismo y los creyentes han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho. Y entonces, claro,
la cuestión está en que la Iglesia tiene que entender que no es la sociedad la que se tiene que adaptar a la Iglesia, es la Iglesia la que se tiene que adaptar a la sociedad. Y en ese punto es donde tiene que salir el próximo Papa. El próximo Papa tiene que entender que ahora tú puedes estar divorciado, pero ser creyente y ser católico y querer estar dentro de la Iglesia católica. Pero es que al estar divorciado o tú siendo católico te casas con una divorciada, no estás en la Iglesia católica, no puedes comulgar. Por lo tanto, estás fuera de la Iglesia. Aunque ya esta mañana he tenido un debate con un cardenal, el cardenal primado de Rabat, en otro debate, en otra cadena de televisión, donde él dice que realmente los católicos llevan la fe en el corazón. Y yo le digo, perfecto, cardenal. Efectivamente, la fe se lleva dentro del corazón, no se lleva en otro lugar. Pero efectivamente muchos católicos se sienten desprotegidos cuando ese católico es gay o ese católico es divorciado o ese católico o católica no es que están casados con divorciados, entonces están fuera de la Iglesia. Entonces ese punto de vista es muy bonito porque es un gran mensaje. Efectivamente, el catolicismo y el cristianismo está abierto a todo el mundo, ¿vale? Incluso a la gente como yo, que soy tan crítico, pero hay que tomar medidas para que se adapte la Iglesia a la sociedad y no al revés. Voy a aprovechar esa posición crítica suya, Eric Frattini, para hacerle la siguiente pregunta. Y es, si a Latinoamérica le sirvió realmente tener un papa, un sumo pontífice, un papa latinoamericano, si realmente impactó al continente y a la Iglesia latinoamericana, la elección de Francisco. No, yo creo que no. Yo creo que no. Principalmente porque, mira, a mí cuando salió elegido yo cubrí el cónclave. Primero cubrí las congregaciones generales, que es cuando a los cardenales electores se les permite hacer política. Tienen reuniones oficiales y oficiosas en Roma antes de entrar en el cónclave, ¿vale? Hay un dicho en el Vaticano, si me dejas decir, hay un dicho en el Vaticano que se dice que cuanto más congregaciones, menos fumatas, ¿vale? Entonces, durante esos días, a mí me preguntaban qué pasaba si salía un papa latinoamericano. Y yo respondía, pues no sé, eso no significa que sea un papa liberal por estar en un país de Latinoamérica, porque tenemos casos como el cardenal Maradiaga, en su momento, que era el cardenal primado de Perú, que era del Opus Dei. Era del grupo Opus Dei, un grupo bastante conservador dentro de la Iglesia Católica. Entonces, están o legionarios de Cristo, grupos de los legionarios de Cristo que también son cardenales de la Iglesia Católica y proceden de países latinoamericanos. Por ejemplo, del grupo del sector más introvertido, el sector del conservador, hay un cardenal que es el cardenal Robert Sara, que es de Guinea-Conakry. Es un cardenal negro y procede de un país africano, que entonces entenderíamos que ese debe ser muy liberal y no. Pertenece al triunvirato conservador que ha estado luchando contra los puntos doctrinales de Francisco. Entonces, por eso no es tan fácil explicarlo así. Eric, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el protocolo? Y ahí pues entraríamos muy a propósito de esa película que usted asesoró, El Cónclave. ¿Qué es lo que viene para el mundo católico? Bueno, ahora mismo es sede vacante o interregno. Te refieres al rito pontificio, al rito del Vaticano. Sí, lo que ahora viene mismo, para elegir sucesor. Pues ahora mismo creo que el cardenal López me ha dicho que mañana creo que empieza la primera congregación, es decir, que se han dado muchísima prisa. Lo que suele ocurrir es que los cardenales o el cardenal camarlengo, en este caso el cardenal Kevin Joseph Farrell de Irlanda, siempre se respetaban los 9 días de luto, pero me ha dicho el cardenal López que va hoy justamente por la tarde para Roma porque mañana empieza la primera congregación. En la congregación tengo que decirte también que no tiene un número, ¿vale? Puede haber 30 congregaciones o 10 o 15, las que sean, las que decidan los cardenales, que en esas congregaciones participan los electores y no electores, ¿vale? Pueden participar todos los que quieran, ¿vale? Pero luego también hay reuniones políticas durante el interregno en restaurantes muy famosos de Roma, en sedes del Vaticano fuera de la propia Santa Sede, para hacer política.
¿Cómo se hace política? Los espectadores de Medellín dirán, ¿cómo hacen política? Muy sencillo. Se negocia, por ejemplo, el sector americano, que tiene 10 cardenales, con el sector de Brasil, por ejemplo, que tiene 7 cardenales. Y negocian. Oye, si nosotros apoyamos a tu candidato como papa, ¿tú apoyarías un candidato para prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe? ¿O de la Congregación de los Obispos? ¿O de la Congregación de la Familia? Y ahí se negocia. Ahí se negocia. Ahí está el dicho de cuanto más congregaciones, menos fumatas. Ok, eso no hay un tiempo de congregaciones. Es decir, no se dice, bueno, en 7 días tiene que haber cerrar las congregaciones y convocar el cónclave. No. Es cuando el cardenal camarlengo lo decide con el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, que es Giovanni Battista Re. Es el cardenal primado, que es el cardenal más antiguo del Colegio Cardenalicio, que no entra en el cónclave porque tiene 90 años. Pero son los que deciden cuándo finalmente se resuelve el fin de las congregaciones y el inicio de cónclave. A partir de la convocatoria de cónclave, 135 cardenales entrarán en el cónclave. No sé si hay algún cardenal impectore, porque no se sabe. El cardenal impectore son nombramientos realizados por el Papa como cardenales, pero que debido a que ese cardenal ejerce su ministerio en un país conflictivo donde se persigue el cristianismo, pueda poner en peligro su vida. Eso se llaman cardenales impectore, que no se anuncia nunca jamás su nombre, ni se anuncia el nombramiento ni nada, que incluso es voluntario si quieren asistir al cónclave. Pero si asisten al cónclave dejan de ser impectore, ya se anuncia, ¿vale? Entonces no se sabe. Por ahora hay 135 cardenales. Y a partir de entonces, cuando se cierra las puertas de la Capilla Sixtina y se anuncia que se convoca el cónclave, ahí solamente hay dos elecciones por día, una por la mañana y otra por la tarde. Si hay quórum, saldrá fumata blanca. Si no hay quórum, continuaremos viendo fumatas negras. Bueno, ahí está la explicación de lo que viene entonces para el catolicismo, para la Iglesia Católica. A Eric Frattini desde Madrid le agradecemos este contacto con Noticias Telemedellín, con Hablemos Temprano. Nada, un placer muy grande y un abrazo muy grande a los católicos de Medellín. Muchísimas gracias. Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Entre ellos la fumata, el humo blanco, que esta vez, por primera vez y por orden del Papa Francisco, estará acompañada de un campanario, del sonido de las campanas, para que no haya confusiones. Porque sale el humo blanco y no falta quien no lo vea de ese color. Entonces el humo blanco, cuando haya ya mayoría de los cardenales y hayan elegido al nuevo sumo pontífice, pues estará acompañado de un campanario como hoy, que el campanario de allí del Vaticano sonó 88 veces, justamente la edad que tenía el Papa Francisco. Así es, y vienen los 9 días de luto, como nos lo explicaba Eric, el experto en el Vaticano. Esta vez no se esperará que transcurran esos 9 días para iniciar el proceso que sigue para la elección del sucesor del Papa Francisco, sino que todo este proceso también, por petición de Jorge Mario Bergoglio, pues se ha agilizado y será diferente como todo lo que ocurrirá en los funerales. Andrea, hablaba él de los sucesores del cónclave, dice él de los 135 cardenales que van a entrar a esa reunión en la Capilla Sixtina. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por los papables? Claro. Hay 9 pues que se erigen como posibles sucesores del Papa Francisco. Vamos a verlos.